Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver cuándo una variable aleatoria continua sigue una distribución normal. Vamos a ver qué es una distribución normal y vamos a ver cómo calcular probabilidades de una distribución normal estándar o normal 0,1. Así que nada, sin mucho más, vamos a ello. Vamos a estudiar cómo calcular probabilidades asociadas a una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal, pero antes vamos a pararnos de forma breve a detallar y ver una serie de conceptos que son necesarios para entender qué es lo que vamos a calcular y por qué se comporta la variable aleatoria de esta forma. Imaginemos en primer lugar una representación gráfica de probabilidades de una variable aleatoria discreta cuya función de masa de probabilidad tiene 20 probabilidades, ya que esa variable aleatoria discreta hemos considerado que toma 20 valores distintos. Como podíamos observar, en la representación gráfica se hacía mediante un diagrama de barras asociada a cada uno de los valores correspondientes de esa variable aleatoria, a la que subíamos la barra al valor de la probabilidad que tuviera asociado. Si en lugar de tener 20 probabilidades tuviéramos, en este caso, 200 probabilidades, lo que obtendríamos es que hay 200 barritas y que cada una estaría muy pegada a la otra. Y si nos damos cuenta, lo que estamos viendo, podemos observar, es que a medida que aumentamos esas probabilidades, la representación gráfica se va asemejando a una curva cada vez mucho más definida y mucho más fina. Esto básicamente es lo que nos va a dar lugar a la idea de lo que ocurre cuando queremos calcular probabilidades de variables continuas, que ya no va a tener sentido calcular el valor de la probabilidad de un valor en concreto de la variable, sino que lo vamos a tener que interpretar dentro de un intervalo. Al igual que en la función de masa de probabilidad era lo que teníamos cuando teníamos una variable aleatoria discreta, en la variable aleatoria continua esa función recibe el nombre de función de densidad y es denotada con notación típica de una función, es decir, f de x, y que cumple dos propiedades. En este caso, que la función de densidad tiene que ser siempre positiva, es decir, mayor o igual que 0, y que el área bajo la curva de esa función debe de ser 1. Y esas son las dos condiciones similares o equivalentes a las de una función de masa de probabilidad, que recordemos que cada valor de la probabilidad debería de ser un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, y que la suma de las probabilidades debe de ser 1. En este caso, pues lo que vamos a hacer es calcular probabilidades, pero que van a estar dentro de un intervalo, ya que una variable aleatoria continua toma valores dentro de un intervalo. Siguiendo las condiciones anteriores, la probabilidad de que el valor de x, es decir, de que la variable esté comprendido entre dos valores, a y b, va a ser el área bajo la curva que hay entre los valores a y b de esa variable. Igualmente, la probabilidad de que x sea menor o igual que a, es decir, que la variable tome un valor menor o igual que a, pues va a ser el área bajo la curva que está a la izquierda del valor de a. Y como hemos comentado anteriormente, la probabilidad de que la variable tome un valor puntual o concreto va a ser 0 porque, claro, el área de un punto es 0, es decir, el área de un valor concreto de un punto es 0, por lo tanto no tendría sentido. De este modo, pues las probabilidades de los valores puntuales o concretos van a ser, como van a ser 0, nos van a permitir que las probabilidades de desigualdades, en este caso de que sea menor o igual o de menor, va a ser las mismas, las de si incluimos el valor puntual o si no lo incluimos. Una vez vistos estos conceptos iniciales, estamos ya en disposición de entrar en profundidad en el estudio del cálculo de probabilidades de una distribución normal. Vamos a pasar en primer lugar a definirla y en este caso pues decimos que una variable aleatoria continua x, decimos que sigue una distribución normal y lo denotamos de la forma que aparece ahí, donde mu es el parámetro que representa la media y sigma el parámetro de la desviación típica de una población si su función de densidad tiene por gráfica la denominada
curva o campana de Gauss, la cual cumple pues que es simétrica respecto al valor central, que en este caso es la media, y el nombre se lo damos en este caso a el famoso matemático Gauss, el cual pues la utilizó en numerosas ocasiones en los estudios de astronomía, y además esta distribución es muy importante porque nos permite modelizar numerosos fenómenos, como en este caso pues en la estatura o efectos farmacológicos, o bien en el cociente intelectual o en errores de medida, entre otros. Bien, en este caso decimos que una variable aleatoria continua z sigue una distribución normal estándar o estandarizada si la media es 0 y la desviación típica es 1. En este caso, esta distribución estándar es la más usual y más utilizada, y es en la que nos vamos a basar para el estudio y el cálculo de probabilidades. Para ello vamos a necesitar o hacer uso de la tabla de la normal 0,1. Una vez que hemos definido qué es una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal, pues vamos a ver cómo calcular probabilidades asociadas a esa distribución. En este caso vemos el siguiente ejemplo que nos dice que la variable aleatoria z sigue una normal 0,1, y siempre que veamos que una variable aleatoria de tipo continua la denominan z y sigue una normal, vamos a suponer que es de tipo 0,1, y nos piden que calculemos la probabilidad de que dicha variable tome un valor menor o igual que 0,88. Bien, en este tipo de ejercicio lo recomendable es realizar de forma gráfica una representación de la probabilidad que queremos calcular. En primer lugar, como es una normal 0,1, pues estará centrado en el 0 y su representación gráfica será la de una campana de Gauss. Y en este caso, como nos piden la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,88, pues 0,88 es un valor a la derecha del 0 y nos pedirá el área bajo la curva y menor que el valor de 0,88. Lo que sí tenemos que tener también en cuenta es que con la tabla solo podemos calcular probabilidades del estilo de menor o igual que un valor positivo. Por lo tanto, siempre y cuando sea en ese estilo, podemos hacer uso de la tabla directamente. En este caso, como 0,88 es un número positivo y estamos calculando una probabilidad de menor o igual, pues en este caso podemos hacer uso de la tabla, la cual tiene una forma similar a la que tenemos aquí, y donde podemos observar que en el interior de la tabla lo que vamos a tener son valores con 4 decimales, que son los correspondientes a una probabilidad, y en la primera fila de arriba del todo tendremos los valores asociados a las centésimas del valor de la variable, y en la columna de la izquierda del todo, debajo de la z, tendremos los valores asociados a las décimas del valor de la variable. En este caso, como nos piden que calculemos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,88, las décimas de 0,88 sería 0,8, es decir, buscamos en la primera columna cuál sería el 0,8 y obtenemos que sería la de la fila que acabamos de marcar, y ya nos desplazaríamos hasta la centésima, que en este caso sería la de 0,08. Luego, ese valor que queda ahí recuadrado de color verdoso va a ser en este caso el valor de la probabilidad que estamos buscando. Luego, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,88 es 0,8106. Igualmente, podríamos preguntarnos qué ocurre si pasara al revés. Es decir, qué es lo que ocurre si en lugar de que me den el valor de la variable, me dan el valor de la probabilidad, y quiero saber el valor de la variable asociado a esa probabilidad. En este caso, pues como estamos en el caso de menor o igual y consideramos que el valor de A va a ser un número positivo, lo que debemos de buscar es el 0,7454 dentro de nuestra tabla, observando que en este caso ese valor lleva asociado el valor de 0,66, es decir, que el valor de la variable z tiene que ser menor o igual a 0,66, es decir, la A debe ser 0,66. De este modo seguiremos una regla para no olvidarnos de cómo debemos de proceder en el caso de calcular una probabilidad o de calcular un valor. En este caso, si me dan el valor de dentro, es decir, el valor de la variable dentro de la parte de la probabilidad que queremos calcular, pues buscaremos fuera de la tabla las décimas y luego las centésimas del valor de la variable z. Y en el caso contrario, si me dan el valor de la probabilidad y quiero saber el valor de la variable, pues buscaremos dentro de la tabla dicho valor y ya después asociaremos a el valor de la variable z correspondiente. Anteriormente vimos que las probabilidades de los valores puntuales son 0 y por lo tanto las probabilidades de las desigualdades estrictas
van a ser iguales que de las probabilidades de las desigualdades que no son estrictas. Además, sabemos que solamente podemos calcular probabilidades haciendo uso de la tabla en el caso de que la variable sea de menor o igual y que el valor de la variable sea un número mayor o igual que 0. Pero no siempre nos vamos a encontrar con casos de este estilo. Es decir, vamos a encontrarnos casos en el que el valor de la variable va a ser menor o igual que 0, es decir, un número negativo, o que las desigualdades no son de menor o igual, sino que van a ser de mayor o igual. En ese caso vamos a proceder de la siguiente forma. Es decir, en este caso hacemos uso de una de las propiedades de la distribución normal, que es la simetría. En el caso, por ejemplo, de que tengamos probabilidad de que la variable tome una desigualdad de mayor o igual y además el valor es negativo, es decir, en este caso es un número negativo. En este caso, por simetría, vemos que la probabilidad de que z sea mayor o igual que el número negativo es igual que la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Luego simplemente esas probabilidades van a ser las mismas haciendo uso de la simetría de la distribución normal. En el caso de que queramos calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que a, pues en este caso, como la a va a ser un número positivo, ¿vale? No es negativo, en el caso de que sea mayor o igual, podemos hacer uso del complementario. Es decir, haciendo uso de 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a, que en este caso pues directamente podríamos buscar el valor en la tabla y calcular esa probabilidad sin ningún problema. ¿Qué ocurre si ahora la probabilidad es de que z sea menor o igual que menos a? Pues en este caso lo que haríamos en primer lugar es aplicar la simetría de que sea probabilidad de que z sea mayor o igual que a y ya por último el caso anterior, es decir, aplicar el complementario. Y ya el último de los casos que nos podemos encontrar es qué ocurre si queremos calcular la probabilidad de que la variable z se encuentre entre dos valores en un intervalo, es decir, entre a y entre b. Pues básicamente lo que hacemos es restar la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor más grande menos el valor de que la probabilidad, de que z sea menor o igual que el valor más pequeño. Y eso es básicamente, pues como vemos en la representación gráfica, de restar el valor de las áreas bajo esa curva y simplemente quedarnos con la parte intermedia del intervalo que nos interesa. Vamos a ver ahora esa teoría que acabamos de ver aplicada a un ejemplo. Consideramos de nuevo z, mi variable que sigue una distribución normal 0,1 y nos piden que calculemos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,41. De nuevo hacemos una representación gráfica de mi situación y vemos que en este caso es la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo. Esto ya hemos visto, según nuestra teoría, que lo que vamos a hacer en primer lugar es aplicar la simetría, es decir, sería lo mismo que el valor de la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,41 y como estamos en el caso de un número positivo y una desigualdad de mayor o igual, tendremos que hacer el complementario, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,41. Ese valor ya estamos en posición o en disposición de calcularlo haciendo uso de la tabla, ya que tenemos casos de un número positivo y desigualdad de menor o de menor igual. Luego, mirando nuestra tabla, buscaríamos en primer lugar las décimas de 0,4 y después sus centésimas, que sería la de 0,01. Luego, en este caso, el valor de esa probabilidad de z menor que 0,41 sería la de 0,6591 y al restarle 1 directamente la probabilidad buscada sería 0,3409. Por último, veamos otro ejemplito más en el que observamos que ahora queremos calcular la probabilidad de que la variable tome un valor entre dos valores, entre 0,01 y 0,41. Realizamos en este caso una representación de nuestra situación y vemos que queremos calcular el área bajo esa curva y entre esos dos valores de la variable. En este caso planteamos nuestra probabilidad y, como hemos visto antes de forma teórica, será la probabilidad de que z sea menor que el valor más grande, de 0,41, menos la probabilidad de que z sea menor que el valor más pequeño, que 0,01. Luego, en este caso, lo que hacemos es que como tenemos que calcular probabilidades de valores que son positivos y además que las desigualdades son de menor, podemos buscar directamente dentro de nuestra tabla. El valor de 0,41 buscamos las décimas 0,4 y luego las centésimas 0,01 y sería 0,6591 y luego para el de 0,01 buscamos en las décimas el 0,0 y en las centésimas el 0,01, resultando el valor de la probabilidad de menor que 0,01 de 0,5040.
De este modo, si restamos esos dos valores, pues obtendremos el valor de la probabilidad buscada, que en este caso va a ser 0,1551, dando por finalizado el ejemplo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que lo hayáis entendido muy bien. Y como siempre, si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar, dejáis un comentario aquí debajo del vídeo o bien contactáis conmigo a través de las redes sociales. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.